Pues ya estamos terminando. El último de la última de las letras del electrocardiograma de este alfabeto que estamos revisando juntos es la que vamos a ver en este vídeo. Se trata del intervalo QT. El intervalo QT ya nos ha aparecido en algún esquema que hemos visto hasta ahora y además por el nombre pues es muy facilito. Se trata de un intervalo, con lo cual, como tal, lo que quiero mirar es la duración y como es el QT, pues es desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T. Es muy sencillito de comprender y es muy sencillito de calcular. Me da lo mismo las alturas, me dan lo mismo las desviaciones, me da lo mismo que las ondas sean positivas o negativas. Sencillamente marco el punto en el que se inicia la onda Q, marco el punto en el que termina la onda T y mido la separación entre ambos puntos, la duración, y este es el intervalo QT. El intervalo QT se tiene que medir desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, hemos dicho. Claro, ¿qué representa? Lo que representa es QRS son ventrículos, ST y T es la repolarización de los ventrículos, pues lo que representa es el ciclo cardíaco completo. Aquí lo que tenemos, el ciclo ventricular completo, perdón, no el ciclo cardíaco. Aquí lo que tenemos es la suma de la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Es un ciclo de descarga y contracción, despolarización y recarga, recarga iónica que deja a los ventrículos en situación de volver a contraerse inmediatamente después. La despolarización, que es cuando se produce la descarga, a nivel de los iones, lo que ocurre es que las cargas positivas, el sodio y el calcio sobre todo, pasan dentro de la célula. De tal manera que dentro de la célula hay una carga positiva, cuando recibe un impulso eléctrico, la célula se contrae. Una vez que se ha contraído, lo que tenemos que hacer es que las cargas positivas salgan al exterior de la célula, sale el potasio y sale el sodio, y la célula queda nuevamente recargada, repolarizada, para que cuando vuelva a llegar un impulso eléctrico pueda despolarizarse, descargarse y contraerse. La primera parte de la despolarización es el complejo QRS, la segunda parte de la repolarización es el segmento ST y juntos forman el intervalo QT, que es el que estamos estudiando ahora. El intervalo QT es el único, fíjense, aquí hay una excepción con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, estamos midiendo el intervalo QT es desde el principio de la Q al final de la T. Vale, perfecto. ¿Y si no hay onda Q? Si no hay onda Q, bueno, pues sabiendo lo que hacíamos con el PR y con el PQ y demás, si no hay onda Q, será del principio de la R al final de la T. Vale, vale. Pues miren, aquí hacemos una excepción. Lo que tenemos que hacer es buscar una derivación en el electrocardiograma 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF o ABR, ABL, ABF. Una de estas 6 derivaciones en la que veamos la onda Q y la onda T y las veamos bien. De bueno, pero si hasta ahora estamos midiendo todo en la derivación 2, que es la buena, que es en la que hay que hacer las medidas. De sí es correcto, pero fíjense, las duraciones son las mismas en cualquier derivación. Es decir, no va a durar más una onda o un intervalo en la duración 1 que en la 3. Lo que sí puede ser es que la onda sea positiva, negativa, que no la veamos, pero la duración va a ser siempre la misma. Entonces, en este caso hacemos una excepción sobre medir todo en la derivación 2 y la excepción es, si en la derivación 2 no tengo onda Q, busco una derivación en la que vea onda Q. Uy, en la 3 se ve muy bien la Q. Pues entonces mido el QT en la derivación 3. Y no se preocupen, que la duración va a ser la misma en todas las derivaciones. Con lo cual, como solo me interesa esta duración, puedo medir en cualquier derivación del electrocardiograma y lo voy a hacer donde vea una onda Q. Diga, pero ninguna de las 6 derivaciones muestra una onda Q. Entonces, perfecto. Mediremos el RT. Si en ninguna de las derivaciones veo una onda Q, aunque se trate de un intervalo QT, mediré la distancia RT. Pero solo si en una de las 6 tengo una onda Q
que esté bien definida y que pueda ver correctamente. ¿Cuánto mide o cuáles son los valores normales en el perro y en el gato? En el perro tiene que medir como mínimo 0,15 segundos, como máximo 0,25 segundos. En el caso del gato, la frecuencia cardíaca es más rápida y este intervalo QT también es más corto. Tiene que medir como mínimo 0,12 segundos, como máximo 0,18 segundos. Y esto es lo normal. Como ya les he avanzado, su duración cambia con la frecuencia cardíaca, ya no solo en la especie, sino que en cada individuo. Cuando yo tengo un perro que está con una frecuencia cardíaca de 100, el intervalo QT seguro que es más prolongado que cuando ese mismo perro se pone a hacer ejercicio, se pone nervioso, ve otro perro, cualquier actividad, con lo cual la frecuencia cardíaca en lugar de 100 es 160. Al pasar de 100 a 160, el intervalo QT se acorta, se hace un poco más corto. La duración del QT también puede cambiar con ciertas medicaciones. En veterinaria hay algunas que lo reflejan, pero sobre todo se miran en medicina humana y muchas medicaciones de medicina humana que usamos en los prospectos, en los registros, en las fichas técnicas, indican claramente si la medicación prolonga el intervalo QT. Y esto puede ocurrir no solamente en antiarrítmicos o en medicaciones para el corazón, sino que lo podemos encontrar en antihistamínicos, lo podemos encontrar en analgésicos, lo podemos encontrar en protectores digestivos, en una gran variedad de medicamentos que pueden modificar la duración de este intervalo QT. Y esto es algo peligroso, por lo menos preocupante. ¿Por qué? Porque en personas, y esto lo voy a comentar varias veces a lo largo del vídeo, en personas se ha comprobado que un intervalo QT más prolongado de lo normal, cuando se sale de los valores normales, supone un factor de riesgo para desarrollar arritmias ventriculares. Específicamente para una arritmia ventricular, una forma de flúter ventricular, que es la torsión de puntas, la torsade de pointe. La torsión de puntas es un flúter ventricular muy peligroso, muy grave, con frecuencia con consecuencias fatales. Y resulta que cuando tienes un QT más largo de lo normal, siendo persona, compras más papeletas para el sorteo de este flúter ventricular. De tal manera que es algo que preocupa mucho a los cardiólogos de personas. Les preocupa tanto como para calcular con un poco más de precisión el intervalo QT aceptable para un individuo determinado. Aceptable corrigiéndolo según la frecuencia cardíaca. De tal manera que no vale decir que tienes un QT de 8, por decir cualquier tontería, no vale decir que es de 8, sino que está revisado con respecto a la frecuencia cardíaca, lo cual quiere decir que tu QT en este momento, ahora, con esta frecuencia cardíaca, es 7 o es 9, de tal manera que sí que cambia con la frecuencia cardíaca y como el QT largo puede tener un riesgo asociado de arritmias ventriculares, quieren calcular el QT corregido. Para este QT corregido, en personas hay 4 fórmulas matemáticas que sencillamente te permiten hacer un cálculo numérico y de tu valor inicial quedarte en un valor corregido. De estas 4 fórmulas hay 2 que son la de Framingham y la de Hodge, que no las podemos usar. Con toda seguridad no se pueden usar. ¿Por qué? Porque son fórmulas lineales. Fíjense que no hay más que factores de corrección, en este caso 0,154, en este caso 1,75, frecuencia cardíaca menos 60, considerando que 60 es la frecuencia cardíaca normal en reposo de una persona, de tal manera que las fórmulas de Framingham y Hodge no nos sirven absolutamente para nada. Podríamos utilizar la de Bassett y la de Friederici, pero no las usa nadie. ¿Por qué? Porque este QT largo como factor de riesgo de arritmias ventriculares no parece que esté afectando a perros y gatos. En primer lugar, la torsión de puntas es extraordinariamente rara en perros y en gatos. No la vamos a encontrar prácticamente nunca. Y además, como causa de muerte súbita, tampoco parece que sea la más probable ni la más frecuente. Y además, aunque tengamos pacientes con un intervalo QT relativamente largo fuera de lo normal, o utilicemos medicamentos que prolongan el intervalo QT, no se ha identificado este factor de riesgo en perros y en gatos. De tal manera que yo lo explico para que lo conozcamos todos y sepamos lo que es el QT corregido, por qué se hace, cómo se hace, pero en realidad se trata de un valor enfocado a medicina humana.
Tal vez en el futuro alguien haga algún estudio sobre perros o sobre gatos y nos diga que sí que hay que usarlo, pero la realidad es que a día de hoy no se usa. La fórmula de Bassett de Bassett para el QT corregido es el QT corregido, que es lo que yo quiero conocer, se calcula con el QT que estoy midiendo partido por la raíz cuadrada de la separación entre dos ondas R consecutivas. El QT lo mido en segundos, 0, no sé cuántos, la raíz cuadrada de la separación entre dos ondas R consecutivas y en la calculadora PRIM me dice cuál es el QT corregido. Priodicea hace un cálculo muy parecido, pero en lugar de la raíz cuadrada, la raíz cúbica. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Lo primero es los perros habitualmente, con frecuencia, no tienen un intervalo RR fijo, sino que cambian. Y eso es normal y es fisiológico en los perros. En los gatos no, pero en los perros y en los caballos sí. De tal manera que incluso estas fórmulas, que lo que hacen es considerar la frecuencia cardíaca en forma del intervalo que separa dos ondas R consecutivas, será muy largo con frecuencias cortas y será muy corto con frecuencias altas. Pero ni siquiera lo puedo calcular en la mayoría de los perros, en los caballos, porque tengo un RR variable. Entonces, si agarro este ciclo va a ser 4, si agarro este es 6, si agarro este es 5, si agarro este es 3, si agarro este es 4, si agarro este es 5, con lo cual ni siquiera sé aplicar esta fórmula en la mayoría de los perros y los caballos. En los gatos es más habitual porque sí que tengo un RR fijo, de tal manera que podría aplicarlo, pero insisto, esto es de medicina humana, de personas. No es algo que utilicemos en perros, que utilicemos en gatos, ni siquiera medimos este intervalo QT corregido en nuestros pacientes. En personas, fíjense, en los hombres, el QT corregido normal no debe superar 440 milisegundos, en las mujeres 450 milisegundos. Algunos autores cambian esta cifra y dicen, no, en hombres hasta 450 me sirve y en mujeres hasta 470. La realidad está que no empieza por 5, no parece ser tan preocupante. Por encima de 500 milisegundos, que es 0,5 segundos, por encima de 0,5 hay un factor de riesgo, clarísimamente identificado en personas. También hay un factor de riesgo si estás en 470, 0,47 segundos, y de repente empiezas a tomar una medicación que prolonga el intervalo QT, y otra medicación que lo prolonga, y otra medicación que lo prolonga. Y de repente tu QT corregido en condiciones normales era normal, pero en cuanto tomas esas tres medicaciones, que insisto, puede ser un analgésico, un protector gástrico y un antihistamínico, por ejemplo, y tomas esas tres medicaciones y de 4,70, que era normal, con tus pastillas se convierte en 5,50 y ya estás dentro del grupo de riesgo. Entonces, interesa conocer el QT corregido en personas y además los efectos que pueda tener la medicación sobre ese intervalo QT. El QT largo, prolongado, por encima de los valores normales, una de las causas son medicaciones y de hecho los medicamentos de personas, de medicina humana, para registrarlos, todos los ministerios y todas las agencias de sanidad lo que piden es un estudio del efecto sobre el intervalo QT, sea el que sea el medicamento. Es uno de los factores de riesgo porque pueden prolongar el intervalo QT. También el intervalo QT queda prolongado o se prolonga fuera de los valores normales en algunas enfermedades subyacentes, en muchas enfermedades cardíacas, en enfermedades renales. Y como siempre, hipoxia, desequilibrios electrolíticos, desequilibrios ácidos básicos pueden prolongar el intervalo QT y en esos casos se incluye un factor de riesgo para esa arritmia ventricular en personas. También hay un intervalo QT prolongado como defecto de fábrica, como un factor genético. Hay algunas personas que tienen un problema genético congénito, heredado y heredable, que es el llamado síndrome del QT largo o del QT prolongado, y que no estás tomando ninguna medicación especial, ni tienes ninguna enfermedad subyacente, sencillamente este factor genético hace que tu prolongación, que tu intervalo QT esté prolongado, sea mayor de la normal, esa duración. Y aunque te haya tocado en el sorteo, no hayas tenido medicación, no estés enfermo ni tomas medicación, este factor genético que produce un intervalo QT prolongado también te da más papeletas para desarrollar
estas arritmias ventriculares, este flúter ventricular que puede ser potencialmente letal. Insisto, el QT corregido es una idea, es un factor, es algo que se estudia en electrocardiografía humana. Nadie la estudia o lo estudia en electrocardiografía veterinaria y nadie ha identificado que sea un factor de riesgo, ni que tenga sentido hacer estudios de QT corregido, ni por supuesto se ha propuesto ninguna fórmula para poder utilizar en nuestros pacientes y calcular el QT corregido en lugar del QT normal. Nosotros lo que hacemos es medir el QT normal en cualquier derivación que se vea en la onda Q, preferiblemente derivación 2, pero si no veo onda Q en derivación 2 y si la veo la onda Q en la derivación 1 o en la ABR o AVR, pues mediré en esa derivación porque las duraciones son constantes en todas las derivaciones. Calculo mi intervalo QT simplemente midiendo cuadraditos, ese es mi valor. Tengo valores normales para perros y para gatos y sencillamente ese es el valor estándar con el que voy a trabajar. Con esto hemos terminado el análisis de las letras del electrocardiograma, de los accidentes electrocardiográficos. Hemos visto las ondas, hemos visto los segmentos, hemos visto los intervalos. En algunos casos hemos visto también algunos ejemplos y en otros hemos visto valores normales, máximos y mínimos. Ahora lo que vamos a hacer en el último video inicial de ondas e intervalos del electrocardiograma, en el próximo video, el número 10, lo que vamos a ver son valores normales agrupados ya en tablas, tanto para perros como para gatos. Les espero entonces. Hasta luego.